Buenas tardes. Para no alargarnos más, porque tenemos el tiempo corto, entramos en materia. Me van a marcar los tiempos. Ahí tienen en sus manos en el cuaderno la liturgia y la piedad popular, que se parte este tema a la luz de la reflexión del directorio de piedad popular y liturgia que sacó la Congregación de la Fe. Tienen allí un anexo para no hacer el análisis de este documento, se los dejo de tarea. Ahí está en resumen cada sección que habla de cada aspecto de la piedad popular, el directorio, el DPPL. Ese anexo no lo vamos a tratar. Está otro anexo y ya también es nada más un agregado, simplemente que es un decreto que se da, ahí lo ven ustedes, en la arquidiócesis de Tlaxcala, sino es de Puebla, y es solamente ¿cómo podemos decir? Un documento que trata uno de los aspectos importantes también de la piedad popular. Si bien ustedes escucharon al padre Jasso, algo que me llamó también la atención, la piedad popular no solamente nace de la devoción, de la búsqueda de los más humildes y sencillos, sino me llamó la atención que dijo el padre Jasso, esta devoción al Señor de la Expiación fue financiada por gente de dinero aquí en Monterrey. ¿Cuántas no habrá así de esas devociones financiadas? Como vamos a ver, por instituciones culturales, por instituciones sociales, hasta políticas, por algún motivo. Así que sí, nace a raíz de la fe humilde y sencilla del pueblo, pero tiene también otros tintes. Así que ese documento, así tal cual, fue sacado de un libro, y ahí está el autor del libro, que estudió dice él, la religiosidad popular, porque ni siquiera es clérigo, es un sociólogo, un analista, que fue a estudiar única y exclusivamente ahí lo que dice el decreto del segundo anexo, allí en la arquidiócesis de Puebla, en el tiempo del señor Huesca, ¿sí? Ahí está el segundo anexo, y trata acerca también de las autoridades que ejercen todavía poder sobre estas devociones o piedad popular que se dan en nuestras regiones. Me platicaron, padre, yo pienso que esa carta va en ese término, allá en Tijuana, en un sector de una de las colonias pobres de Tijuana, decía, es que está una iglesia de poblanos, pero el síndico o uno de los mayordomos, él es el que ordena qué se hace en esa iglesia. El párroco que soy yo dice, no puedo entrar, porque la gente respeta más y hace más caso a este mayordomo que al párroco. Y son sus tradiciones, pero eso sí, el párroco tiene que ir a atender los domingos, el párroco tiene que estar en la fiesta patronal, hacer las primeras comuniones, etcétera, etcétera. Y otro detalle también que pues nos hace pensar a nosotros en México, y que también mencionó en el museo del padre, ahí en el museo, el padre que nos recibió ahí en la plática, que decía, aquí en Monterrey solamente hay 1800 piedades populares, hay devociones, nada más en Monterrey, acá en el norte, ya no digamos en el centro, sur, de donde algunos de ustedes vienen, y que si hacemos aquí, yo creo, 5 minutos de mesas de diálogo, aquí van a salir, pero un montón más, una lista inmensa de devociones, que no nos la vamos a acabar, y que cada uno tiene su novenario, y que cada uno tiene su fiesta, y que cada uno tiene su forma de celebrarlo, y que cada uno tiene que adaptarse, puesto que no somos fijos en las comunidades. Sabemos que los diocesanos andamos
de cambio en cambio en comunidad, y de repente nos tocan algunas comunidades que nos quedamos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Porque no sé. Platicaban los esposos Ezequiel y la profesora, el profesor Ezequiel, la profesora Erita, que vienen de Tijuana, que acaban de ir a Puebla con un matrimonio que estaba viendo allá, y se quedaron sorprendidos porque la confirmación de la niña, del niño, es todo un rito religioso ya en la comunidad, no dentro de la celebración. Y la llegada al pueblo, la procesión que hacen a ellos como padrinos, o sea, yo creo que es un tema muy complejo la piedad popular en América Latina y en México, que se necesita hacer un estudio serio. Desde el punto de vista, vemos allí cuando ya veamos la conclusión, que tenga, como diría la Marialis Cultus, una orientación bíblica, una orientación litúrgica, una orientación antropológica, y que también para tener una actitud pastoral hay que ver la fenomenología de la religión, hay que verlo desde la antropología, hay que estudiarlo desde la historia de la iglesia y la cultura aquí en México, y verlo desde la teología y los elementos que influyen en la situación actual. ¿Por qué? Porque hay autores en España y algunos en Italia que se han hecho estudios acerca de la piedad popular. El que ustedes deben de conocer del CPL, el padre Rodrigo, tiene 2 tomos de la piedad popular. Ahí él hace un estudio acerca de la devoción popular en España, que tiene rasgos comunes también en América Latina y en México. Que podríamos partir de allí, pero hasta ahorita se necesita alguien que le sepa a la sociología, que entienda también de la teología, que tenga los principios orientativos, normativos, litúrgicos, para poderse aventar a hacer una investigación. Ahí está este autor que tiene este libro, y es nada más en una comunidad de Tlaxcala o de Puebla, donde él hace su investigación de una forma objetiva, cultural, social, pero no teológica, no antropológica, no, ni siquiera litúrgica o celebrativa. Él describe y dice los tiempos, los espacios, los personajes que participan en esa celebración, pero hasta ahí. El padre Lupito, junto con otro, yo me imagino que también liturgista, tiene también las fiestas patronales. Ahí también ellos, hablando a partir de los documentos de Puebla, de Santo Domingo, algunos de Aparecida y también del Directorio Popular de Piedad, Directorio de Piedad Popular y Liturgia, hacen una pequeña mención. Pero el estudio de esto pues es amplio. El que quiera aventarse a hacer una tesis de doctorado, ahí tiene mucho campo de acción para hacer un estudio, una investigación profunda acerca de esto, que es inabarcable hasta ahorita. Para una más clara comprensión de la liturgia, es conveniente precisar la diferencia entre las acciones litúrgicas y lo que se conoce como ejercicios piadosos, partiendo del Sacrosanto Concilio, en el número 13, o como le llaman, prácticas piadosas y sagradas. Así que, ¿qué es lo que tenemos que decir a partir de allí? Las acciones litúrgicas y ejercicios de piedad y piadosos son acciones litúrgicas, aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente aprobadas por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos y a los beatos el culto que les es debido. Vemos entonces que el directorio de piedad popular y liturgia nace de una inquietud para dar una respuesta, e incluso semánticamente, ¿qué es? Catolicismo popular, religiosidad popular, piedad popular, devociones cristianas, ¿qué son? Ahí está, mucho campo de estudio. Pero decimos con el padre
Martín Julián López. Son acciones litúrgicas aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo, de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas legítimamente aprobados por la Santa Sede para dar a Dios, a los santos, a los beatos, el culto que les es debido. Las demás acciones sagradas que se realizan en una iglesia o fuera de ella, con o sin sacerdote que las presencie o las dirija, se llaman ejercicios piadosos. ¿Cuál es la distinción entre acciones litúrgicas y ejercicios piadosos? Así netamente jurídica. Para esto hay que irnos a los factores teológicos. El litúrgico, primero es el litúrgico. Es la relación de la liturgia con el misterio de la iglesia. Según esto, litúrgico es lo que pertenece al entero cuerpo eclesial y lo pone de manifiesto, como lo dice la Sacrosanto Concilium 26. Por eso son acciones litúrgicas únicamente las celebraciones que expresan el misterio de Cristo y la naturaleza sacramental de la iglesia, esposa del Verbo encarnado. La Sacrosanto Concilium número 2, en el número 7, en el 41 y en el número 26 pueden consultarlos. Todo lo demás son actos de piedad, comunitarios o individuales. Un segundo factor, hablando para hacer la diferencia entre acciones litúrgicas y ejercicios piadosos, lo constituye la eficacia objetiva de los actos de culto. Acciones litúrgicas y ejercicios piadosos se refieren, podemos decir, a los mismos acontecimientos salvíficos. De eso no lo podemos discutir. Ahora bien, no todas las formas de piedad son evocación y actuación de estos acontecimientos en el plano de los signos. Los ejercicios piadosos evocan el misterio de Cristo únicamente de manera contemplativa y afectiva, como lo presenciamos. Muchos de ustedes deben de tenerlo y de experimentarlo. Los sentimientos son explotados a su máximo fervor. Es decir, es la manera subjetiva y psicológica, mientras que las acciones litúrgicas lo hacen actualizando ante todo la presencia del acontecimiento por medio del rito. Y lo podemos allí consultar, profundizar más en el libro del padre Salvatore Marsili, La teología de la liturgia. Ahí él hace un comentario sobre la objetividad, la subjetividad o las acciones litúrgicas y de los ejercicios piadosos. La eficacia de los actos litúrgicos depende de la voluntad institucional de Cristo y de la Iglesia y de que se cumplan efectivamente las condiciones necesarias para su validez. La eficacia de los ejercicios piadosos depende tan solo de las actitudes personales de quienes toman parte en esto. Así también hay que semánticamente distinguir devoción y devociones. En pocas palabras, desde la Mediator Dei va a hablar Pío XII tomando una referencia en Santo Tomás, un acto de la voluntad del que se ofrece a sí mismo a Dios para servirlo. Ahí en la Mediator Dei número 46. Como les decía, el lenguaje, ahí está, no vamos a profundizar tampoco si está bien dicho religiosidad popular, catolicismo popular, devociones cristianas, piedad popular, porque el lenguaje llega a ser sinónimo uno de otro, aunque haya distinción semántica, aunque haya distinción desde un marco de la realidad y aunque haya también una distinción teológica, litúrgica. Pero no toca el punto ahorita de hacer el estudio sobre el lenguaje de la piedad. El mencionar los actos piadosos, la piedad popular, la religiosidad popular. Entonces, tiene mucho que ver hoy lo que se llama piedad popular o catolicismo popular, que además de la liturgia, la vida cristiana, esto lo tenemos que ya decir y lo experimentamos. La liturgia, la vida cristiana, se nutre de formas variadas de piedad popular enraizadas en las distintas culturas, regiones
etnias y formas de expresión. Esclareciendo a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Si nos vamos a una legitimidad de toda esta fenomenología o experiencia religiosa en nuestras comunidades o nuestros pueblos, hay que irnos desde Pío XII, pasando por supuesto por la Carta Magna, la Sacrosanctum Concilio, y también lo que San Pablo VI va a decir en la Marilis Cultus y que va también a mencionar en la Evangelii Nuntiandi. Allí en la encíclica Mediator Dei de Pío XII distinguía tres clases de ejercicios piadosos. Unos eran los actos de piedad personal, que disponen a los fieles a participar en las sagradas funciones con mayor fruto. Recuerden que estamos hablando de las misas de Pío V, de todas esas devociones que hicieron que la Iglesia surgieran todo este tipo de situaciones, novenarios, procesiones y formas de piedad popular, porque el lenguaje era desconocido. Ya conocemos todo lo del movimiento litúrgico, aquí no es tema tampoco para entrar en historia. Dos, los ejercicios colectivos de piedad o devociones populares que, si bien en rigor no pertenecen a la Sagrada Liturgia, revisten particular dignidad e importancia y gozan de repetidas aprobaciones y alabanzas de la sede apostólica y de los obispos. Ahí en la Mediator Dei lo pueden consultar 225. Y tercero, aquellos actos cuyo vínculo con la liturgia es tan estrecho e íntimo que prácticamente se identifican con ella. El Código de Derecho Canónico del 83, hablando de estos medios que la Iglesia tiene en función para la santificación, en los cánones 884 y 839 decía, inspirado el derecho canónico en Sacrosanctum Concilium 105, hacen referencia a la contribución de los laicos a la función santificadora de la Iglesia. Y ahí entra la Lumen Gentium con sus números 34, 10, 38, 41, la Apostólica Napositate, el 4, el 6 y el 8. ¿Qué conveniente veía el Concilio Vaticano II? Algo que no puede negar y algo que no puede hacerse de la vista gorda, porque no es tampoco tan regional, sino que es una experiencia antropológica que se ha dado precisamente hablando de la distinción semántica entre religiosidad y piedad, religiosidad popular y piedad popular. Pero qué tan conveniente. El concilio habla de la vida espiritual a los presbíteros, que les recordó los medios generales y particulares nuevos y antiguos que el Espíritu Santo nunca ha dejado de suscitar en el pueblo de Dios y que la Iglesia recomienda e incluso manda algunas veces para la santificación de sus miembros. El concilio hizo estas recomendaciones a presbíteros, a religiosos, a seminaristas y a seglares. Ahí los tienen ustedes en la Presbyterorum Ordinis, en la Optatam Totius, en la Lumen Gentium, en la Apostólica Napositate. Ahora bien, el concilio estableció que los ejercicios piadosos sean conforme a las leyes y normas de la Iglesia. Pío XII dio ya en la Mediator Dei un doble criterio para enjuiciar dichos ejercicios: evitar que se introduzca en ellos algo inepto o indigno del decoro de la casa de Dios o contrario a la sana piedad. Y decía que el espíritu de la Sagrada Liturgia y sus preceptos influyan benéficamente sobre ellos. Algo así, pues porque la Mediator Dei es fundamento e inspiración de
Concilio Vaticano II, en la Carta Magna Sacrosanctum Concilium, ya Vaticano II, basándose en el número 14, basándose en estas ideas de Pío XII, dirá: conviene que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos, ahí en el número 13, y dice: los ejercicios piadosos serán tanto más recomendables cuanto más relacionados estén con la fuente genuina del espíritu cristiano. Así, con esto podemos entrar en la materia que tienen ahí en sus folletos: la liturgia y la piedad popular, partiendo en la definición que ya hemos escuchado bastante en las exposiciones y que sabemos porque la hemos estudiado todos ustedes. La liturgia es el culto cualificado de la Iglesia. Partir entonces, ahora sí, de los principios fundamentales de la Sacrosanctum Concilium para poder dar una definición y para poder ir preparando desde la reforma de la Iglesia el directorio que después saldrá a dar una respuesta más exacta de la piedad popular y la relación con la liturgia. Entonces hay que, más o menos en breves palabras, decir: la liturgia es el culto cualificado que la Iglesia, en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, le rendimos a Dios Padre, a través del cual primordialmente Dios santifica la misma Iglesia y a través de ello da la salvación al mundo entero, o la salvación a los hombres. En los documentos de la Iglesia, y vemos allí lo que define o describe a la liturgia: la Sacrosanctum Concilium 7, la número 10, la número 18, que son los documentos de Puebla. Y luego dice: se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. El 10 dice: la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Ese encuentro con Dios y con los hermanos, banquete y sacrificio. Y Puebla, en el 79, dirá: ese encuentro con Dios y con los hermanos, banquete y sacrificio realizado en Eucaristía, fiesta de comunión eclesial en la cual el Señor Jesús, por su misterio pascual, asume y libera al pueblo de Dios y por él a toda la humanidad. Y va a dar un poquito la definición de la liturgia en los documentos de Puebla. Y luego entramos en concreto a las acciones litúrgicas, que también son definibles o tienen su definición en la Sacrosanctum Concilium. Número 6, los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. En el número 60 ahí vemos lo que habla acerca de los signos sagrados, y en el número 83 y también el 101, que la oración oficial de la Iglesia, que llamamos liturgia de las horas u oficio divino. Y así definimos bien los ritos litúrgicos. Una vez fundamentado entonces ya el concepto de liturgia, entramos la relación que hay entre liturgia y cultura. Brevemente también, hablando con los documentos de Puebla, el hombre, va a decir, es un ser sacramental a nivel religioso, expresa sus relaciones con Dios en un conjunto de signos y símbolos. La Iglesia es depositaria de una liturgia que, si bien nació con el ropaje de una cultura concreta, sus elementos no son ajenos a otras culturas, y especialmente a partir del Concilio Vaticano II ha ido asumiendo las legítimas expresiones culturales que no alteran su contenido esencial. Por eso en los documentos de la Iglesia se avala esta integración con tal que se guarden los límites previstos en los mismos. Las adaptaciones previstas en la Sacrosanctum Concilium en las normas pastorales posteriores son indispensables para lograr un rito acomodado a nuestras necesidades, especialmente a las del pueblo sencillo, teniendo en cuenta sus legítimas expresiones culturales, como lo dice Puebla. ¿Qué entendemos entonces por piedad popular?
ahí es donde dice: consultes el directorio sobre la piedad popular liturgia, porque no podemos detenernos tanto en poquito tiempo. Es una exposición, ahí lo pueden consultar, está en el anexo que viene en sus páginas, ahí en su folleto. La piedad popular designa las diversas manifestaciones cultuales de carácter privado o comunitario que, surgidas de la fe cristiana, se expresan principalmente con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo o de una etnia y de su cultura. Sabemos que en la colonia se dio este sincretismo mezclando el evangelio con la cultura propia de nuestras, podemos decir, comunidades indígenas. Los misioneros tuvieron una gran tarea misionera, con mucha genialidad, quizás también con mucho espíritu cristiano y de oración, porque no era fácil catequizar o evangelizar a los indígenas que se veían violentados por los extranjeros, que decían: pero ¿por qué me vienes a evangelizar a mí? Evangeliza primero con los que tú llegas, que violan a nuestras mujeres, que saquean nuestras riquezas, que quieren destruir nuestros templos, que quieren quitarnos nuestra identidad. Entonces, los misioneros se enfrentan a una realidad cruel, a una realidad difícil, compleja, y empieza la genialidad y la creatividad para catequizar y evangelizar a estas comunidades que son propias de nosotros, los indígenas. Las celebraciones de la piedad popular son celebraciones del misterio pascual de Cristo. Ahí en el documento, en el directorio popular de la piedad y liturgia, la piedad popular y liturgia, en el número 81, va a describir realizar numerosas acciones rituales que tienen como objetivo la gloria de Dios y la santificación del hombre, y que son todas, de distinto modo y en diverso grado, celebraciones del misterio pascual de Cristo. Y el directorio seguirá diciendo: la piedad popular es una forma de ejercer el sacerdocio bautismal, que ya tanto se ha estado hablando aquí en las exposiciones que hemos estado escuchando. La primacía de la liturgia no debe excluir las manifestaciones de piedad popular. El DPPL, en el número 73, hablará: la liturgia por naturaleza es superior con mucho a los ejercicios de piedad. El magisterio de la Iglesia la ve como obra del Espíritu Santo y la tiene en gran estima. Así que, según el magisterio, la piedad popular es una realidad viva en la Iglesia y de la Iglesia. Su fuente se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu de Dios. Es el organismo eclesial. Su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador. Lo han estado repitiendo mucho mis compañeros en sus exposiciones. El magisterio de la Iglesia nos pide que tengamos una actitud positiva ante ella, ante la piedad popular. Y dirá en el número 61: por eso el magisterio ha expresado muchas veces su estima por la piedad popular y sus manifestaciones. No puede olvidar, no puede querer destruir, por muy grotesca, ridícula que pueda surgir, parecernos una expresión de nuestras comunidades o nuestros pueblos, que además algunas ya tienen arraigo de, si no de un siglo, mínimo de décadas. ¿Qué les voy a enseñar yo a ustedes que están en el centro sur de México, de nuestra Ciudad de México? Porque al menos en Tijuana no hay arraigo de ninguna de estas expresiones como ustedes sí las tienen en sus comunidades, muchos de ustedes. Piedad popular y cultura. La liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, aparte del principio del documento de la Sacrosanto Concilio, los documentos de Puebla. Se recomiendan los ejercicios piadosos del pueblo cristiano con tal de que vayan de acuerdo con las normas y leyes de la Iglesia, en cierto modo que viven de la liturgia y a ella conduzcan.
Después en Santo Domingo los mismos obispos van a decir: la religiosidad popular es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe. No se trata de expresiones religiosas, sino de valores, criterios, conductas, actitudes que nacen del dogma católico y constituyen la sabiduría de nuestros pueblos, formando su matiz cultural. Para que constituya un elemento eficaz, otra vez Documentos de Puebla, un elemento eficaz de evangelización, la piedad popular necesita de una constante purificación y clarificación, y llevar no solo a la pertenencia a la iglesia, sino también a la vivencia cristiana y al compromiso con los hermanos. También Aparecida logra también recordar acerca de este fenómeno. En la piedad popular se contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una verdadera experiencia de amor teologal. Si queremos hablar acerca del núcleo de este tema, tenemos que enfocarnos en el capítulo 3 del Directorio. Trata de los principios teológicos para la valoración y renovación de la piedad popular. Son los siguientes: la vida cultural, tanto en los números 76 al 80, tanto la liturgia como la piedad popular ha de ser comunión con el Padre por Cristo, único mediador, en el Espíritu, sin el cual no hay auténtico culto litúrgico ni auténtica piedad popular. Los números del 81 al 84 dice: la Iglesia, por voluntad del Señor y fundador, es una comunidad de culto, el cual abarca también las formas auténticas de piedad popular, y tiene como objetivo la gloria de Dios y la santificación de los hombres. En los números 85-86 dirá: el pueblo de Dios ejerce su sacerdocio bautismal por medio de la liturgia, especialmente de la Eucaristía. La piedad popular y la vida virtuosa, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En los números 85 al 86, y del 87 al 89 dirá: la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura debe ser la fuente inagotable de inspiración de la piedad popular. Les puedo recomendar que vean ese núcleo acerca de la piedad popular en el Directorio, pero ahí está sintetizado. Aspectos positivos y negativos de la piedad popular en nuestros pueblos. Se perciben los aspectos positivos: la presencia trinitaria en las devociones, en las imágenes, en el sentido de la providencia de Dios Padre. Luego, Cristo es celebrado ante todo en los misterios de su encarnación y nacimiento, en las posadas, en los pesebres, en su crucifixión, los Vía Crucis vivientes, las últimas 7 palabras, la procesión del silencio, en la Eucaristía y en la devoción del Sagrado Corazón, porque todavía se siguen invitando a la gente: hagamos las devociones de los viernes primeros al Sagrado Corazón, etc. También se nota el amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación. El amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios cercano a los pobres y a los que sufren. La profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida, de Nuestra Señora de Zapopan, de San Juan de los Lagos, o de las diversas advocaciones nacionales o locales, según el documento de Aparecida. Sobre todo vemos que hay mucha devoción popular, el amor a María, que caracteriza de modo especial a nuestros pueblos en su máximo fervor a ella. También está la devoción a los santos como protectores, que nos enseñan que sí es posible hacer vida al Evangelio, y ellos son nuestros intercesores ante Dios. La devoción y rezos en torno a nuestros difuntos, que hay una gran riqueza también en nuestras comunidades indígenas. La conciencia de la dignidad de la persona humana y de la fraternidad solidaria, porque si bien vemos que estas manifestaciones llevan a la solidaridad en el pueblo o en las familias, que para la fiesta, yo recuerdo que en una familia allá en Tijuana, por eso les decía la gran influencia también de estas personalidades en las comunidades indígenas
como fiscales, mayordomos, síndicos y todos estos que hay, no sé qué otros nombres reciban. Una señora que trabajaba con una familia que yo conozco, de doméstica, le decía, es que señora, de acá del Estado de México, es que señora, tengo que guardar porque a mí me toca la fiesta de mi pueblo. ¿Cómo? Sí, le tengo que dar de comer a todo mi pueblo porque ya me dijo mayordomo. Entonces trabajaba y tenía que ir a la fiesta, antes de la fiesta, para ella hacer comida para la fiesta de todo el pueblo. Estas expresiones que uno dice, ¿qué? Trabajas para mucha gente de tu pueblo. Es la solidaridad de nuestros humildes y sencillos en las comunidades. Y así trabajan, y así creen, y así hacen sus celebraciones, y así las expresan. La capacidad de expresar la fe con un lenguaje total que supera los racionalismos, canto, imágenes, gesto, color, danza, todo lo que sabemos. La fe situada en el tiempo, fiestas, y en lugares, santuarios, templos, como espacios propios de la convivencia cristiana. La sensibilidad hacia la peregrinación como símbolo de la existencia humana y cristiana. Todos somos peregrinos, pasajeros, y es lo que expresan muchas de nuestras comunidades. El respeto filial a los pastores como representantes de Dios, lo que diga el Padrecito, siempre lo que diga el señor cura. La capacidad de celebrar la fe en forma expresiva y comunitaria. La integración profunda de los sacramentos y sacramentales en la vida personal y social. El afecto cálido por la persona del Santo Padre. La capacidad del sufrimiento y virtudes heroicas para sobrellevar las pruebas y confesar la fe, estas famosas peregrinaciones de rodillas o llevando, como dicen, algún nopal o algún, ¿cómo les llaman estos cientos de mecate? Cilicios, etcétera. Son expresiones de virtudes heroicas de nuestro pueblo. El valor de la oración y la aceptación de los demás, que son aspectos positivos. Aspectos negativos, los que vienen de los ancestros, que traen superstición, magia, fatalismo, idolatría, el fetichismo y el ritualismo. Los que surgen de la deformación de la catequesis, mantener lo antiguo de forma estática, la falta de información, la ignorancia, revolver la fe con creencias no cristianas, reducir la fe a un mero contrato en la relación con Dios. Otro de los aspectos. Por amenazas, un secularismo difundido por los medios de comunicación social, consumismo, sectas, si no entras a la nuestra no te salvas, religiones orientales y agnósticas, esoterismo, santería, adivinación, manipulaciones ideológicas, económicas, porque dentro de estas expresiones hay todo una estructura también sociológica, económica. Y lo digo porque aquí está Manuel, y no me va a dejar mentir, de la diócesis de San Juan de los Lagos, que cuando estaba el anterior obispo, obispo de ahí de San Juan de los Lagos, él quiso construir un santuario a la Virgen de San Juan, y que vaya que los sanjuaneros ahí, los de San Juan, son creyentes y son marianos, pero tienen sus negocios, todos viven de los negocios que hay ahí alrededor de los santuarios, como en todos los santuarios basílicas que hay en nuestras comunidades y nuestras diócesis. El señor obispo dijo, es que es un espacio muy pequeño y tiene que haber un espacio para la Virgen donde haya un atrio más grande. Él quiso sacar a la Virgen a un santuario fuera de la ciudad, de donde está la San Juanita. Cuando lo quiso hacer, no lo hubiera dicho, porque cuando lo dijo, comenzaron a manifestarse, y hasta, así dijeron algunos, hasta irle a reventar a su Santa Madre si hacía eso, y amenazas de muerte si sacaba a la San Juanita de allí, porque les iba a quitar su gran tesoro, su minita de oro. No pudo, ya estaba construyendo, o no sé si lo construyó un santuario que supuestamente, yo no tengo el dato bien, era donde fue la misa de San Juan Pablo II cuando vino a San Juan, una de las venidas de San Juan Pablo. Ya está, o iba a estar ese santuario, pero tuvo en contra a todos aquellos que expresan su amor a María, pero como les iba a quitar la minuta de oro, entonces hay una amenaza a intereses económicos, etcétera. Por el cambio cultural, es otro de los aspectos negativos. Desarraigo al migrar del campo a la ciudad o a otro país.
¿Cuáles serían las aportaciones de la liturgia a los grandes sectores de la piedad popular? Como ya lo estamos viendo en los aspectos positivos. Tiene un espacio, la pastoral litúrgica, un espacio magnífico para su catequesis, para la iniciación cristiana y la pastoral. Ella no puede dejar de iluminar y orientar estos sectores, sirviéndose de criterios y pautas que brotan de su ser. Los valores más destacables de la liturgia, que la liturgia aporta a la piedad popular, son los siguientes: la fuerte convicción de la presencia real del Señor resucitado en su iglesia, sobre todo cuando se constituye en asamblea celebrante; la importancia máxima de la palabra de Dios en toda celebración. Este es otro punto que trató el padre doctor Fernando Sedano. 3. El acompañamiento permanente del Espíritu Santo en la confesión de la fe y en la oración eclesial y en la pastoral y también en la interioridad. 4. La exigencia constante de conversión. 5. El sentido objetivo de la oración de la iglesia. 6. La eficacia santificadora y cultural de los sacramentos y sacramentales en los momentos más significativos de la vida. 7. El año litúrgico como ritmo modélico para la vida en Cristo de todos los fieles. 8. También aporta la liturgia a la piedad popular la vida en el Espíritu. Integra los siguientes componentes para que la espiritualidad pueda ser modelo en la piedad popular: la historia de la salvación, la conmemoración de los acontecimientos salvíficos. 3. Una espiritualidad cristológica, también como ya los ponían mis compañeros, a poner a Cristo centro, mediador, sacerdote único, maestro y modelo, causa de nuestra santificación. 4. Es eclesial, pues se actúa en y por la iglesia, sacramento de Cristo y cuerpo del cual Jesús es la cabeza. 5. Es sacramental, pues se apoya en diversas mediaciones: la palabra, la asamblea, el ministro, los gestos, las actitudes corporales, etc. 6. Es mistagógica. La liturgia como mistagogía conduce a la visión cara a cara de Dios y la liturgia del cielo como meta, como lo expresa el catecismo en sus números 1090, 1137 al 1139. 7. Es educadora en la fe, supone la fe, la robustece y la perfecciona mediante la palabra, las explicaciones y exhortaciones, la profesión de fe, la invitación a la acogida y a la respuesta obediencial. 8. Es misionera, no es meramente devocional, sino que también invita a la proclamación del Evangelio. Tareas y desafíos que nos plantea la piedad popular. Aquí tenemos que hablar acerca de una renovación para lograr estos ideales. Ya San Pablo VI, desde la Marianis Cultus, hablaba acerca de una renovación de la liturgia con respecto a ejercicios de piedad que tengan una orientación bíblica, que tengan la orientación litúrgica, que tengan una orientación ecuménica, que tengan una orientación antropológica. ¿Cuál sería la actitud pastoral ante la piedad popular? El mismo Pablo VI, en el Evangelii Nuntiandi, ya daba estas pautas. Son 3 actitudes básicas en el número 48. 3. Ayudarle a superar sus riesgos y desviaciones. En este primer paso de la sensibilidad, decía Pablo VI, es tener el conocimiento descriptivo de cuáles son las expresiones de piedad popular más extendidas en una determinada diócesis o pueblo de la misma. ¿Cuáles son las más valoradas por los fieles, las más valoradas por los pastores, por las comunidades o grupos o etcétera? Un segundo paso, para poder percibir sus dimensiones interiores, hay que verlo desde la fenomenología de la religión.
¿Qué mitos ancestrales puede haber en ellas? ¿Qué sentimientos religiosos se expresan de purificación, de sacrificio, de alabanza, de agradecimiento? ¿Qué tipo de ritos prevalecen? ¿Qué papel desempeñan los lugares sagrados, montañas, ríos, bosques, zonas fértiles, zonas secas o montañosas? ¿Qué papel juegan las imágenes? ¿Se trasladan en procesión ordenada o en una manifestación popular sin orden en torno a la imagen? ¿Qué símbolos utilizan? ¿Cómo están presentes lo mágico, lo supersticioso, el miedo ante lo divino? Podríamos ir planteando muchas más preguntas en la fenomenología de la religión. Desde la antropología, dice él, para analizar la piedad popular y percibir sus dimensiones interiores. Desde la antropología, ¿en torno a qué gira? Solsticio, Navidad, San Juan, San Judas, equinoccios, Pascua, vírgenes, patronos, fases estelares del trabajo agrícola, grandes momentos de la vida familiar. ¿Cómo se injerta lo cristiano en todo lo anterior? Hay que recordar la fiesta de la Navidad y la Pascua para la iniciación cristiana, decía él. Los propios antropomorfismos bíblicos, lo que en la liturgia ha sido asumido desde la revelación, el agua, el banquete, la iniciación, el óleo, el fuego, la luz, lo festivo, lo alegre. Y desde la historia de la iglesia y de la cultura, desde la teología, desde los elementos que influyen en una situación actual. Para un discernimiento, y ya traía esto en cuestión también a lo que le preguntaba el padre Oscar, y también dialogando con el padre Manuel Fernando Sedano. ¿Qué se puede discernir para una acción pastoral? Entonces, acciones pastorales, evangelización, catequesis, liturgia, crecimiento, gobierno de la vida comunitaria, atención a los más pobres y marginados, servicio en el mundo de la línea de los valores. Por ejemplo, en la evangelización, que hay que fomentar en la piedad popular para que contribuya al acercamiento de los alejados. Ahí también ya tienen esas hojas. Catequesis, ¿qué elementos pueden ser medios pedagógicos, catequéticos? Y aquí viene una línea de transversalidad con lo que presentaba el padre Manuel Sedano en su cuadro, lo que tiene que ver con la evangelización y catequesis de la pastoral profética y lo que tiene que ver en la misión y el envío en la pastoral social. La liturgia, ¿cómo pueden integrarse mutuamente piedad popular y liturgia? ¿Qué puede aportar la piedad popular a las celebraciones? Ahí seguimos haciendo estas cuestiones. En el crecimiento de la vida comunitaria, ¿qué valores eclesiales y comunitarios hay en nuestra piedad popular? Y el servicio al mundo desde los valores del reino, que serían cómo fomentar desde la religiosidad popular los valores evangélicos de la solidaridad, la paz, la justicia, cómo conectar con las aspiraciones actuales, cómo defender a los cristianos del consumismo, del hedonismo, del materialismo y la insolidaridad actual o partir de la piedad popular. En fin, como se ve, podemos encontrar, les decía, un gran campo de reflexión y trabajo pastoral para que la religiosidad o la piedad popular pueda ser cada vez más bien orientadas a un verdadero encuentro con Dios, celebrando a Jesucristo en el culto que se le da a Él desde los sacramentos y después expresarlo en la comunidad con acciones pastorales. Muchísimas gracias.